Volvemos la mirada a Rumanía para conocer una de las capitales culturales 2023. Una muestra reúne imágenes bucólicas capturadas por Mariana Jampolsky. Rafael García Villegas, amigos, amigas de Noticias 22, qué alegría compartir con ustedes esta hora cultural de la televisión mexicana. Laura Barrera, como siempre, un placer, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y qué pena empezar así el programa con una gran ausencia en lo que respecta a la música, en lo que respecta a la ópera mexicana. Falleció a muy temprana edad Víctor Rasgado. Efectivamente, un músico que con su obra logró difuminar las fronteras de nuestro país. La comunidad musical de nuestro país está de luto. El compositor Víctor Rasgado Flores, cuya prolífica trayectoria ha situado a México en la escena mundial de la música contemporánea, falleció a los 63 años. Nacido en la Ciudad de México en 1959, el maestro Rasgado fue considerado por sus pares como un compositor inquieto y sumamente productivo. Creó obras para piano, música coral y una decena de piezas para orquesta, pero fue sobre todo en la música de cámara donde destacó durante más de 2 décadas de actividad creativa. Compuso además 5 óperas, 2 de ellas dirigidas al público infantil. Por su ópera en un acto, Anacleto Morones, basada en el cuento homónimo de Juan Rulfo, recibió el premio Orpheus para óperas contemporáneas, concedido por el Teatro Lírico Sperimentale, la Ópera de Cámara de Viena y la Editorial Ricordi de Milán. Las obras de Víctor Rasgado Flores han sido interpretadas en escenarios de Estados Unidos, Italia y Países Bajos. Desde aquí, estamos seguros de que su legado seguirá resonando en las salas de concierto nacionales y de todo el mundo. Descanse en paz, Víctor Rasgado Flores. Un abrazo fraterno a sus familiares, amigos. Definitivamente una ausencia importantísima, un hueco muy grande el que deja Víctor Rasgado. Está la Ópera Santa, está la cantata Sor Juana, está El Conejo y el Coyote, que de hecho se inspiró en unos dibujos del maestro Toledo. Es un libro bellísimo de ilustraciones que narra, pues es un cuento tradicional que tiene que ver mucho con leyendas de nuestros pueblos originarios. Porque el coyote perseguía al conejo y el conejo decide irse a la luna. Todo esto, Víctor Rasgado lo vuelve música, lo transforma en una ópera hermosa y hoy extrañamos su presencia, pero por supuesto celebramos su legado. Y hablas de tradición, Laura, y esta pieza que les presentamos a continuación tiene que ver con eso. Sí, con tradición, con memoria de los pueblos originarios justamente que se recupera con oralitura. La escritora e investigadora Rosa Maqueda Vicente desarrolla un proyecto de maestría en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, enfocado hacia el estudio de la oralitura, un concepto antiguo presente en diferentes comunidades con el que se rescata el pensamiento, la escritura y la memoria de los pueblos originarios a través de la oralidad. Estamos resignificando, reivindicando el concepto de oralitura porque esta propuesta irrumpe, es como un río que rompe todo lo que está planeado y encasillado desde una propuesta de los estudios literarios. Los estudios de Rosa Maqueda Vicente, quien es además licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamericana, proponen un ejercicio de reivindicación del idioma ñaño. Usualmente lo conocemos como otomí, pero de acuerdo con la poeta e investigadora, esta designación es peyorativa para su comunidad. Es un concepto nahualizado y de acuerdo con las líneas de investigación que hemos realizado, el concepto de otomí define aquel que camina con cabeza agachada. Recordemos que antes de la llegada de los españoles existía también un sometimiento por parte de los mexicas hacia otros pueblos, otras comunidades que le rendían tributo. Parte de ese sometimiento también se dio en forma lingüística. Maqueda Vicente expuso sus estudios en la conferencia Aproximaciones a la oralitura ñañú. Su ponencia se realizó como parte de las charlas en el Centro Cultural Tijuana, donde algunos expertos encuentran las diferencias y las afinidades entre la cosmovisión de los hablantes de las lenguas originarias y los hablantes del castellano en México. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y seguimos platicando de tradición, Laura. Claro que sí, porque el barro adquiere forma de historia y celebra nuestro pasado.
A Rodrigo de la Cruz, el oficio de la alfarería le viene de la tierra y de la sangre. Un oficio vivo y ancestral que despertó su interés desde la infancia en su natal San Agustín Oapan, Guerrero, siguiendo la labor cotidiana de sus padres, Emperatriz Cabrera y Esteban de la Cruz. Siempre son como talleres familiares que se divide el trabajo entre el hombre y la mujer. Entonces la mujer siempre se ha dedicado a hacer lo que es el barro, amasar el barro, crear figuras de barro. Y el trabajo de la pintura siempre ha sido los hombres, ¿no? que hacen la decoración y todo. Pero yo aprendí de ellos dos y me gustó, me interesó mucho en aprender. Con sus 28 años, Rodrigo de la Cruz refrendó su compromiso con la alfarería cuando en 2014 participó en un concurso del Fondo Nacional para las Artesanías. Luego, cosechó reconocimiento con premios como el primer lugar del 10º concurso de alfarería decorada en su comunidad y una mención honorífica en el 21º concurso nacional de nacimientos mexicanos. Con sus 28 años, Rodrigo de la Cruz refrendó su compromiso con la alfarería cuando en 2014 participó en un concurso del Fondo Nacional para las Artesanías. Luego, cosechó reconocimiento con premios como el primer lugar del 10º concurso de alfarería decorada en su comunidad y una mención honorífica en el 21º concurso nacional de nacimientos mexicanos. Rodrigo es un cronista del pincel, con el que en sus piezas captura escenas cotidianas de gente trabajadora del campo, pescadores y niños jugando canicas. Para mí es importante que conozcan el proceso, hablar de cómo es la técnica. Nosotros utilizamos todo lo que es lo que nos da la naturaleza. Todo viene del barro. Las pinturas, la pintura roja, que es tierra, la pintura negra, que es una piedra también, sí, la materia prima, el barro, y crear todo eso con las manos, pues para mí le da un valor único. Visibilizar todo lo que involucra su creación es uno de los objetivos que se ha propuesto, con miras a reivindicar un oficio que en su niñez, recuerda, no era valorado, cuando él y su familia vendían sus piezas en el andador turístico de la ciudad de Oaxaca. Muchas veces nos perseguían y yo veía de niño que eso, digo, bueno, yo no voy a hacer esto, creo que estamos haciendo cosas malas porque nos persiguen, entonces, tal vez porque yo desconocía. Después, conforme fui trabajando y viendo y conociendo más a más gente, que decía, esas piezas únicas, tienes que seguir con esto, tenemos que seguir, que no se pierda esto. Consciente de la importancia de transmitir estos saberes, ahora alienta a su hija de 7 años a aprender el oficio en el entorno natural de la familia, en el oficio de hacer florecer historias con la tierra y los pinceles. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues ya vimos un ejemplo de lo que estas manos de artista hacen y bueno, pues como él hay otros creadores que pues sí, efectivamente, como decíamos Rafa, el pasado, pero también está lo contemporáneo de la creación artística artesanal en el sentido que se hace con las manos, nos puede ofrecer. Y a propósito de creación, cambiamos de arte, por supuesto, porque se afinan los detalles para celebrar los sonidos del arte lírico mexicano. Está por comenzar el tercer ciclo de ópera mexicana, que este año tiene como eje temático el feminicidio. El proyecto que organiza el MOS México Opera Studio con sede en Monterrey, en colaboración de diversas instituciones, contribuye al rescate y difusión del patrimonio lírico del país y a la reflexión de los contextos que enfrenta la sociedad actual. El año pasado, especialmente aquí, fue muy duro, fue muy crudo, los casos de violencia de género y los feminicidios. Entonces, la selección de los dos títulos dialogan con esa realidad. Buscamos dialogar desde la escena con la ópera mexicana sobre ese flagelo. Misa de 6, de Carlos Jiménez Mabarac y libreto de Emilio Carballido, y Anita, de Melesio Morales, serán las óperas mexicanas que se presentarán en esta edición. Dos grandes obras, ambas con diferentes lenguajes musicales, con diferentes historias, muy mexicanas tanto en su música como en su esencia dramática. Es tan rica, tan diversa, que nos habla de una manera directa
que de alguna forma representa la idiosincrasia mexicana y latinoamericana. El ciclo también contempla clases magistrales abiertas al público, jornadas de estudio, conciertos de gala y performance. Todas las actividades girarán en torno a la figura femenina en el contexto de la ópera mexicana y se llevarán a cabo del 26 de enero al 26 de febrero en el Auditorio Carlos Prieto del Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León. Noticias 22, Karen Rivera. ¿Cómo se nutre un artista de su capacidad de observación y de cada detalle que encuentra en su entorno? En la naturaleza, ahí esta se funde con un singular atlas. El artista plástico Jan Hendricks presenta 2 exposiciones. Atlas se inspira en el registro de exploración botánica que realizaron Joseph Banks y Daniel Solander de las plantas en Kamai Botany Bay, en Australia, en 1770, cuando llegaron a bordo del Endeavour, capitaneado por James Cook. La exposición se trataba mucho de la primera recolecta de plantas en este lugar, en la costa, y la subsecuente destrucción del mismo entorno. O sea, ¿qué sucede cuando descubrimos algo? Somos muy rápidos y muy capaces en destruirlo. Atlas reúne tapices, serigrafía, aguatintas con acuarela y una escultura llamada Mirror Palace Pavilion 4, transitable y de más de 3 metros. La muestra está organizada en más de 20 núcleos. La segunda exposición se titula El poeta y el artista, Seamus Heaney y Jan Hendricks en Yagul, con la curaduría de Cuauhtémoc Medina. Organizada en torno a 3 libros de Seamus Heaney, que Hendricks ilustró con sus grabados, la muestra se inspira en la luz y las ruinas de la ciudad zapoteca de Yagul. A nivel de una civilización que deja una huella en el paisaje, que la misma naturaleza de alguna manera la retoma, y retoma el paisaje también, y retoma el lugar. Y lo que queda es una especie de cicatriz hecho de ruinas, de pedazos de piedra, pero ya con las plantas crecidos ya encima. Para Jan Hendricks, su trabajo es resultado y síntesis de la constante observación del mundo vegetal. Es una consecuencia bastante lógica, o más bien totalmente lógica, de estar observando el paisaje o la naturaleza. Hay una manera que si uno observa, uno se para arriba de una colina y mira el paisaje grande, el valle, los valles que pintó Velasco, por decirlo de otra manera, o Dr. Atl, o los grandes paisajistas mexicanos. Y uno se queda sobre esta colina durante 30 años y sigue observando el mismo lugar durante 30 años. Hay una lógica de que uno se va fijando más y más en los detalles del mismo lugar. Y este último detalle, el último extremo de esta primera observación es una hoja. Por lo mismo se vuelve la representación del mismo total, se vuelve el detalle. Atlas se exhibe en la Casa de Cultura Citibanamex, Museo Casa Montejo, en Mérida, Yucatán, hasta mayo del 2023, en tanto que el Centro de las Artes de San Agustín, en Oaxaca, presenta El poeta y el artista hasta el 16 de abril, para posteriormente ser exhibida en la Casa de México, en Madrid. Noticias 22, Víctor Gaspar. Al regresar nos vamos a Rumanía. Y mucho más información internacional aquí en Noticias 22. Hola. Hola, Julie. Hermana, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es valioso que tengas tu INE aunque vivas en los Estados Unidos? Por ti, por mi familia, porque amo México
El INE es una identificación, es mi voz, además me permite votar. Si tienes familiares o amigos que vivan en el extranjero, diles que tramiten su INE, es gratis. Mi INE es valioso porque es mi voz en México. Soy Guadalupe Rivera Marín, hija de Diego Rivera. Heredera de un gran legado. Diego Rivera dice que cuando la vio entrar a su estudio, pensó que quién era esa mujer de esa belleza tan increíble, ¿no? Y los PAMES son los que han conservado más su identidad. Ya quedan muy pocos, lamentablemente. Silvia Lemus platica con Guadalupe Rivera Marín. Primera parte. In Memoriam. Guadalupe Rivera Marín. Tratos y retratos. Miércoles, 22 horas. Usted no es bienvenido en este colegio, señor Redo. Sebastián Zurita. Que por más de 30 años ustedes han denigrado. Marimar Vega. La guerra que no termina. Apenas comienza. Demián Alcázar. Quiero darle un sentido a esta lucha, aunque me tenga que aguantar la vergüenza. Bruno Vichy. Fue la independencia de la raza criolla y de los herederos de la conquista para seguirse burlando del oprimido. Estudios Churubusco presenta Ciudadano Buelna. Le dije ciudadano, no le dije civil. Dirección Felipe Casals. Domingo, 22 horas. Una tradición de 6 décadas de diseño se resumen en esta muestra. La Escuela de Diseño del IMBAL celebra 6 décadas con una muestra académica en el Palacio de Bellas Artes. Es la primera exposición de varias que va a haber. Es la primera y en ese sentido son los trabajos de los actuales alumnos de diseño. Así es que aquí hay 3 generaciones que trabajaron, unos trabajaron con la celebración del 100 aniversario del muralismo, la siguiente generación trabajó con la conmemoración del natalicio de algunos pintores y pintoras importantes, mexicanos también, todos, sobre todo su trabajo desarrollado en México. Y la tercera generación trabajó particularmente con mujeres artistas. Estos trabajos se hicieron durante el confinamiento, ¿no? Eso también es muy interesante de hacer notar, porque son trabajos que pues, se realizaron en condiciones no regulares, digámoslo así. Con esta muestra representativa del trabajo que se desarrolla en esta institución pionera en enseñanza del diseño en México, los estudiantes le rinden un homenaje a sus antecesores. Han sido un largo camino para la Escuela de Diseño y que sin duda tenemos un lugar pues, representativo e importante a nivel nacional. Esta muestra viajará por distintos recintos del país. El siguiente destino será la Escuela Nacional de Música de Coyoacán. Para Noticias 22, Óscar Cortés. 3 son las ciudades coronadas este 2023 con el título de Capitales Europeas de la Cultura. Una de ellas ha sido Timișoara, en Rumanía. La riqueza cultural y artística han sido los factores decisivos para su elección. En Berlín, Valentina Torrado, de nuestro canal aliado Deutsche Welle, nos va a contar sobre esta ciudad que tanto tiene por ofrecer. Valentina, adelante. Muchos saludos desde Berlín. Así es, este año el Consejo y el Parlamento Europeo eligió a 3 ciudades como capitales europeas de la cultura: Elefsina en Grecia, Veszprém en Hungría y Timișoara en Rumania. Timișoara se encuentra en el oeste del país y es la segunda más grande e importante con 315.000 habitantes. Más de 30 culturas diferentes han vivido aquí durante generaciones: rumanos, alemanes, húngaros, serbios, croatas, italianos, españoles y búlgaros. Además, en el siglo XIX hasta principios del XX formó parte del Imperio Austrohúngaro y se ha ganado el apodo de Pequeña Viena. En esta época, Timișoara fue la ciudad industrial, comercial, financiera y cultural más importante de la región, admirada por su excelencia artística en música, literatura, pintura, escultura y arquitectura, así como por sus innovaciones técnicas y científicas. La gran riqueza cultural fue el argumento de más peso en la candidatura al título de Capital Europea de la Cultura. Un valioso patrimonio son también sus joyas arquitectónicas que abarcan una impresionante combinación de estilos: bizantino, barroco y moderno.
Hoy Timișoara sigue siendo un vibrante sector creativo que alberga varias instituciones culturales de prestigio, 8 universidades y 3 teatros estatales en rumano, húngaro y alemán. El programa artístico gira en torno al tema de la luz. El lema de su presentación ha sido Enciende tu luz, shine your light, y es de hecho una invitación a los ciudadanos para animarse a expresar sus valores y actitudes, descritos metafóricamente como una luz interior. Junto al slogan Enciende tu luz, los organizadores y artistas han diseñado un programa cultural que pone el énfasis en la descentralización, participación y democratización de la cultura a través de una gran agenda artística con más de 100 eventos de música, de artes visuales y performáticas, así como una serie de conferencias a cargo de personalidades conocidas del medio artístico internacional como local. Los espacios no convencionales acogerán al arte, por ejemplo, la vieja torre de agua de la ciudad, que se transformará en un centro cultural, como también una vieja clínica en un centro multicultural. La luz, que es el leitmotiv que acompaña a todo el programa cultural, ha desempeñado un papel fundamental en la historia de esta ciudad, tanto desde un punto de vista práctico como simbólico. En 1884 fue la primera ciudad de Europa con alumbrado público eléctrico. En 1989 en las calles se prendieron chispas de revolución contra el régimen comunista de Ceausescu. Con el título de Capital Europea de la Cultura se celebra este espíritu de coraje y apertura de Timișoara, como lo fue hace más de 100 años, siendo una buena anfitriona para la experimentación, el arte, la tecnología y la educación. Gracias por su atención y me despido hasta la próxima semana. Con un gran saludo desde Berlín, Valentina Torrado, DW. Un saludo de vuelta, Valentina, muchas gracias, se ve preciosa Timișoara, ojalá algún día tengamos la oportunidad de visitarla y cruzamos el océano porque uno de los prestigiados recintos artísticos de la Gran Manzana tiene un nuevo director. La Galería Kurimansuto, en su intención y compromiso por construir puentes para los artistas, extendió sus horizontes en mayo de 2018, inaugurando una nueva sucursal en la ciudad de Nueva York. Alexander Ferrando ahora será quien dirigirá este proyecto en la Gran Manzana. I've joined at such a particular moment in the gallery's history, opening this new gallery on 20th Street in Chelsea. I think it's really a milestone in the gallery's history, and so being part of that, I couldn't be happier. It's an incredible opportunity for the artists, of course, to have this new space in New York City to do exhibitions and other kinds of activities. Alexander Ferrando ha mantenido una estrecha relación con el arte durante toda su vida. Le interesó desde muy joven y en universidad se abocó al estudio de las bellas artes. First job out of graduate school was for Flash Art magazine, and I worked in their office in Milan for just under 1 year. I worked as an editor for the international edition of the magazine, and when I first moved to New York, I also worked as an editor. Por más de una década trabajó en la galería Metro Pictures y durante 3 años estuvo al frente de la 83 Pitt Street en Lower East Side. Ahora, como nuevo director de la Galería Kurimansuto en Nueva York, entre otros objetivos, priorizará el impulso al trabajo de los artistas mexicanos. Many of the gallery's artists, even though they are quite well known in Mexico and some also in Europe, there are a number who don't have New York galleries and are underrepresented in the US. Our first few exhibitions at the new space in New York sort of reflect those artists who are, to my mind, very important, but for whatever reason, don't have representation in New York City. Actualmente en la Galería Kurimansuto de Nueva York se reúne el trabajo de 39 artistas diferentes bajo el nombre de Todos Juntos, pero a partir de marzo podremos ver una muestra de Minerva Cuevas, seguida por una exposición de Abraham Cruz Villegas en mayo y en junio una de Carlos Amorales. I'm really happy to join Kurimansuto Gallery because it is such a special gallery in the landscape of the art world. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo.
ópticas insólitas desafían nuestros sentidos. Las escultoras mexicanas Anathiel y Raquel Stolarski, amigas y colegas desde hace años, colaboran por primera vez en una exposición a 4 manos que se puede visitar en la sala Pieza del Mes del Museo de Arte Popular hasta el 19 de febrero. La muestra, titulada acertadamente Ópticas Insólitas, plantea al espectador una experiencia de inmersión en un espacio de espejismos, diseñado por ambas artistas para potenciar las características singulares del vidrio y poner a dialogar sus obras. Esta obra de Ana, que está creada, se llama Enciclopedia del Universo. Tiene aquí un universo y una enciclopedia. Entonces, a través de esta bola de cristal, se percibe mi pieza que se llama Ojos del Alma. Y de ahí empezamos a jugar con la idea de los espejos. Y el propósito era que la forma en que colocáramos los espejos quebrara las imágenes y al mismo tiempo las reprodujera. En el marco de esta exposición, la artista Raquel Stolarski está presentando su libro Piel Translúcida, Escultura en Vidrio, una publicación que salió de la imprenta hace un par de años, pero que debido a la pandemia apenas está viendo la luz. Lejos de ser un simple catálogo, el volumen es una obra de arte en sí misma, una especie de caja de sorpresas que condensa 4 décadas de creación. ¿Ven estos garabatos? Estos los hago con los ojos cerrados, con crayolas, una en cada mano, y escuchando una música así que me tranquiliza, que me transporta a otro lado. Cuando siento que ya acabé, cuelgo estas hojas en la pared y las voy volteando hasta que de repente emerge una figura. El libro puede adquirirse en el propio Museo de Arte Popular. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Ayer les platicábamos de la polémica detención de una no menos polémica activista en unas minas de carbón en Alemania. Katia León nos amplía el contexto de lo que sucede precisamente en territorio germano. En Alemania, 19 pueblos han desaparecido. Escuchó bien, la causa es la expansión de la mina a cielo abierto de Garzweiler, operada por la empresa RWE, en la cuenca del río Rin, que se ha extendido ya a 3.200 hectáreas en el estado de Renania del Norte-Westfalia. De acuerdo con Le Monde y la BBC, esas tierras son ricas en lignito, la forma más sucia del carbón, y cuando un pueblo está en la ruta de la mina, la empresa compra la tierra a los habitantes, los reubica en nuevas urbanizaciones, transfiere los cementerios, luego rasura las construcciones y la vegetación, para después meter enormes excavadoras. Pero queda un pueblo que ha sido ocupado por activistas que desde hace 2 años luchan por bloquear el avance de la mina. Se llama Lützerath y se ha convertido en un símbolo del movimiento climático en Alemania. Desde noviembre pasado, Le Monde reportó cómo los cerca de 200 activistas que ocupan permanentemente el pueblo se preparaban para defenderse del desalojo anunciado por parte de las autoridades alemanas. Para ello, construyeron casas en los árboles, sin escaleras, solo cuerdas, y se deslizarían de una a otra, agarrados a sus arneses, a través de los cables. Según la BBC, el desalojo de Lützerath, cuyas tierras y casas ya pertenecen a la RWE, se concretó el 10 de enero pasado, tras una larga batalla legal. Como en otros pueblos de la cuenca del Rin, que han desaparecido a manos de esta empresa, se excavará el suelo a varias decenas de metros de profundidad para extraer el lignito, destinado a producir electricidad. La mina de Garzweiler se extiende a lo largo de 35 kilómetros cuadrados y cada año produce 25 millones de toneladas de este carbón altamente emisor de CO2. La guerra en Ucrania y la dependencia alemana del gas ruso hicieron que el gobierno, que llegó al poder con la promesa de poner fin a la dependencia del carbón, tuviera que volver a abrir viejas centrales eléctricas alimentadas con carbón.
Ante el malestar social por incumplir con los acuerdos de París, la RWE anunció que adelantará la eliminación gradual del carbón a 2030, en lugar de 2038, en Renania del Norte-Westfalia, y que ya no demolerá otros 5 pueblos. Pero Lutzerat perdió la batalla. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Qué imágenes de destrucción de este poblado. Y bueno, antes de la pausa, hoy en Debate 22, a fin de hablar sobre el juicio a Genaro García Luna, Kimberly Armengol estará acompañada por el antropólogo Edgar Morín y el periodista Jesús Lemus. No se lo pierdan, la noticia del día, la noticia que ha sonado más esta semana. Al término de este espacio informativo, en un momento regresamos. Víctor Velasco es investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Lleva 25 años dedicado al estudio de las ciencias espaciales, lo que le ha permitido analizar fenómenos naturales con mayor precisión. En 2012 desarrolló un algoritmo aeroespacial para el pronóstico de superhuracanes, como Patricia, registrado en 2015 como uno de los más intensos en México. Ahora, gracias a la inteligencia artificial, es pionero en México, junto con un equipo de científicos, en los avances en investigación para pronosticar los sismos. Actualmente estamos trabajando para el pronóstico de sismos moderados que sean entre magnitud 5 y 7. Predecir y pronosticar no es lo mismo. Un pronóstico se fundamenta en datos y estadísticas sobre un fenómeno que puede ocurrir, pero hasta ahora no se puede decir con exactitud cuándo y dónde ocurrirá un terremoto. Los sismos son procesos abruptos y por eso es necesario analizarlos de una manera especial. Se hace a través de la identificación de patrones al analizar con algoritmos datos de los movimientos telúricos más intensos. Desde que tuvimos el primer modelo en 2017, hemos tenido los pronósticos en México, en Japón, en China, en toda Sudamérica, y hasta el momento se están cumpliendo todos los pronósticos que hemos publicado. El modelo de inteligencia artificial pronosticó que para la temporada 2017-2021 ocurriría entre 1 y 3 sismos fuertes con probabilidad de que se presentaran en la zona sísmica del sur del país. Y en realidad sucedieron 5, entre ellos el del 7 de septiembre del 2021 en Acapulco, Guerrero, de 7.1. El trabajo del investigador fue publicado en junio del 2022 por la editorial de revistas científicas Frontiers Media. No es solamente publicar artículos, no es solamente tener tesistas, es resolver un problema real que pueda ayudar a la sociedad. Avanzar en el pronóstico de sismos de manera precisa y certera ayudaría a los gobiernos a contar con información valiosa para tomar acciones preventivas como revisar estructuras de edificios y fortalecer las medidas de protección civil. La UNAM es pionera y está a la vanguardia en el pronóstico de terremotos y seguiremos avanzando. Aquí una provocación para robar una foto. Los personajes y escenarios que se encontraba Mariana Jampolsky al ir en su bochito de un estado a otro y que retrató con mucha dignidad y respeto, las podemos ver en la muestra Róbame una foto, la máquina fotográfica de Mariana Jampolsky. Lo que compartieron con nosotros fueron 32 bellas fotografías que tienen como objetivo el dar cuenta de esta visión muy rural, de los escenarios rurales, de la vida cotidiana en los pueblos originarios de México. Es una muestra a blanco y negro, es fotografía a blanco y negro, no una muestra a color, que si bien sabemos, pues es una fotografía poco conocida también de Mariana. La exposición que se presenta en el Museo del Estado de Michoacán forma parte del acervo de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Y la selección fotográfica que se hizo realmente logra capturar esa confianza que fue ganando Mariana alrededor de tantos años de cercanía con los grupos indígenas, con las comunidades, las poblaciones, pero esa calidez que retratan sus imágenes se justifica y se entiende por la cercanía que ella lograba
al interactuar con las comunidades. Es una mirada de humanidad, realmente de humanidad. Obviamente son estos escenarios cotidianos con los niños en la escuela, saliendo del templo. Noticias 22, Alberto Aranda. Hoy se cumplen 100 años del natalicio de Ricardo Garibay, ya ayer lo comentábamos, polifacético, escritor y periodista mexicano, motivo por el cual nuestro compañero José Antonio Hernández rescata su memoria del acervo de Canal 22. Vamos a ver qué encontró. Diciembre de 1986, cuarto año de gobierno de Miguel de la Madrid. México estaba en medio de una crisis económico-financiera y así hablaba del impacto a la cultura el escritor Ricardo Garibay. Si el país pierde ejercicio de su inteligencia, pierde mucho más que si su peso pierde fuerza adquisitiva. Es más importante, negativamente más importante, que un muchacho no pueda pensar, porque no puede comprar un libro, a que el dólar cueste cada día 2 pesos más. Es más importante y más grave que el muchacho no pueda pensar. Periodista, guionista, dramaturgo, narrador y escritor hidalguense. Autor de más de 50 libros en los que exploró la novela, el cuento, el ensayo, la crónica, el reportaje, el guión cinematográfico y el teatro. Fue profesor de literatura en la UNAM y presidió el Colegio de Ciencias y Artes de Hidalgo. Colaboró en Excelsior, Novedades, Proceso y la revista de la Universidad de México. De manera que el golpe es doble. Primero, la cultura participa en el derrumbe económico y luego es la primera que queda suprimida para atender necesidades primarias, ¿no es así? Se anunció un plan anticrisis de 10 puntos que incidía en la austeridad y la recuperación de la liquidez, lo que postergaba la recuperación de la inversión, el consumo y el crecimiento. Ciertamente, la cultura cuesta dinero. No hay dinero actualmente en México y creo que hay algo que agrava más la cosa, Carlos, que el mundo de la cultura, el mundo de la inteligencia, es lo primero a lo que se hace padecer las reducciones económicas a que está obligado el gobierno de la República. Lo primero que se suspende son investigaciones, becas. En 1962 publicó su primer libro, Beber un cáliz, mientras que su libro La casa que arde de noche le mereció en 1975 el premio al mejor libro extranjero publicado en Francia. Se hizo acreedor al Premio Nacional de Periodismo en 1987 y fue reconocido con el Premio Narrativa de Colima en 1989. En 1955 se inició en el cine como guionista con obras como Lo que es del César, El Mil Usos y El Púas. Realizó el programa televisivo en Imevisión Temas de Garibay y Calidoscopio y en Canal 22 condujo Charlas con Garibay. Noticias 22, José Antonio Hernández. Así en el centenario del natalicio del maestro Garibay nos damos cuenta que está más vigente que nunca. Hay que acercarnos a su obra. Y a propósito de acercarse a obras importantes, continuamos con el recorrido literario de Jorge Ibargüengoitia en el marco de su 95 aniversario, hoy al grito de «Sálvese quien pueda». El dulce Jorgito, que se hizo cargo de su madre y su tía en Guanajuato, era bastante rudo con todos los demás. Si uno es muy guapo como Carlos Fuentes, tiene más probabilidad de triunfar en la vida que si es uno muy feo o relativamente feo. Si es uno simpático, pues tiene más posibilidad de llegar a la celebridad que si es uno un chocante, ¿no? Y es que no dejaba títere con cabeza y arrasaba parejo. En Sálvese quien pueda, recopilación de artículos, una obra de teatro, comentarios y cuentos cortos publicados originalmente en el diario Excelsior, nos encontramos con Las mujeres y los niños primero. En Las mujeres, adelantado a su época y sin dejar de lado su sentido del humor cáustico, reconoce que les faltaban espacios y reconocimientos, que no se les pagaba igual que a los hombres, y narra en breve cuento que siendo niño de párvulos, un policía le dijo que no debía golpear a las mujercitas porque son más débiles.
Desde entonces, cada vez que veía una niña, le metía una llave y la tumbaba al suelo. En un acercamiento a su infancia en los años 30 y a la educación y costumbres del siglo pasado, que por cierto muchas no han cambiado, narra episodios hilarantes como en Memorias de Mesa, donde a la hora de la comida, él aventaba chícharos o algo similar y su abuelo con solo la mirada lo intimidaba, y en una especie de código de honor, ni su abuelo decía «este niño es un puerco», ni él delataba «mi abuelo me atormenta». Y sí, con la literatura de Ibargüengoitia, por mucho que nos perturbe, se puede esperar lo inesperado. Jorge Ibargüengoitia cumpliría 95 años este 22 de enero y lo recordamos con admiración y afecto. Y bueno, seguirlo leyendo, eso desde luego. El palmarés de la mancuerna Pinocho del Toro continúa en aumento. Quiero contarles una historia. Tal vez crean que conocen esta historia, pero no es así. No hay quien pueda hacerle sombra a Pinocho en su camino rumbo al Oscar. Luego de obtener el galardón a la mejor película animada del año en los Globos de Oro y en los premios de la crítica estadounidense, la aclamada película de Guillermo del Toro arrasó en las nominaciones de los premios Annie 2023 con un total de 9 postulaciones, que la sitúan desde ya como la favorita para coronarse en la gran noche del mundo de la animación. Pinocho está nominada en categorías de gran importancia como Mejor Película, Mejor Director, Mejor Música, Mejor Edición y Mejor Diseño de Producción. Las cintas que aspiran a robarle protagonismo a la producción de Netflix son el falso documental Marcel The Shell with Shoes On, Turning Red y El gato con botas, El último deseo, que obtuvieron 8, 7 y 6 nominaciones respectivamente. ¡Soy el gato con botas! La ceremonia de entrega de los premios Annie 2023 se llevará a cabo el sábado 25 de febrero. Ese día sabremos si Pinocho refrenda su condición de máxima contendiente para llevarse el Oscar. ¡Qué día! Dejémonos abrigar mientras recorremos esta exposición. El arte textil de la creadora Irma Sofía Poeter, plasmado en 8 elaboradas piezas, entra en diálogo con pinturas del Museo Nacional de Arte en la exposición Abrigos, Crisol de Culturas, resultado de la colaboración del museo con la Secretaría de Cultura de Baja California. Una arquitectura del vestuario, con esculturas que ella va armando a través de fragmentos de telas que recoge de sus viajes por el mundo. ¿Por qué es importante esta exposición? Porque habla de los abrigos, de los mantos, de la protección. Todos los seres humanos necesitamos, desde los prehistóricos, envolvernos para poder protegernos del exterior. Las piezas aluden a diversos conceptos como amor, libertad, naturaleza, espíritu, justicia, salud y vida para abordar la problemática de la migración. Los abrigos se vinculan temática y conceptualmente con obras del siglo XIX, pinturas de Manuel Ocaranza, Germán Gelovius, Felipe Santiago, Alberto Fuster, Juan Telles y Ángel Zárraga. El concepto de individualidad que vemos en uno de sus vestidos lo tomamos para hacer un enlace con la idea de los Reyes Magos o la pintura de los Reyes Magos de Ángel Zárraga, en esta especie de idea del individuo, la idea de un poco dar pie a esta cuestión de realzar la individualidad de las personas. Una multiplicidad de destrezas que se ven reflejadas en una prenda. Y esas destrezas son un espejo y un puente que se comunica con las obras que tenemos del siglo XIX. Y en las obras del siglo XIX hay una multiplicidad de artificios y de ideales. Tenemos el sonambulismo, el contacto con el más allá, una especie de fantasía que se ve muy reflejada en la pintura del siglo XIX. La exposición Abrigos, Crisol de Culturas permanecerá abierta en el Museo Nacional de Arte hasta el 30 de abril de 2023. Noticias 22, Víctor Gaspar.
A visitarla, ¿no, Rafa? Cuanto antes, aunque es hasta abril, no hay que perder tiempo. Y no se separen de sus lugares, tenemos más aquí en Noticias 22. Volvemos. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Estos dos pequeños compadres son inseparables. Su sueño de viajar a la Ciudad de México se hará realidad. ¿Y si me voy a México en el tráiler escondido ante la carga? Pero todo se saldrá de control, llenando su vida de muchas aventuras. Tranquilos, si no les pasa nada. Cinema 22 Mexicano presenta Matiné, recordando a Jaime Humberto Hermosillo, jueves 22:30 horas. Esta semana, damas y caballeros, por el canal 22 Algarabía TV, vamos a tener un programa orgásmico. Vamos a hablar del orgasmo, The Big O. Y vamos a dar datos científicos, no se vayan a creer que esto se va a poner así como se lo está imaginando. Aquí, en Algarabía TV. Hijo, quién sabe, no sé todavía. Viernes, 21:30 horas. Esta semana arrancamos la nueva temporada de Debate 22 y hoy miércoles vamos a hablar acerca del juicio contra Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón. El juicio empezó ayer en Nueva York, hoy lo vamos a analizar a las 9 por Debate 22. Hoy, 21 horas. Al volver la mirada al pasado, Miriam Moscona decide liberar a León de Lidia. Jamás después de Tela de Cebolla pensé que yo iba a escribir otra cosa. Entonces, ¿ya para qué me digo que no? Pero también fíjate que hay otra parte en donde he puesto tanto adentro de este libro que a veces pienso que ya no voy a volver a escribir. O sea, es como si me hubiera vaciado. León de Lidia, segunda novela de Miriam Moscona, nos remonta al pasado y a los recuerdos de familia. Esa familia que dejó Bulgaria por la guerra, pero contrario a lo que podríamos pensar, no se trata de una narración biográfica. De alguna manera yo pensé que era una especie de díptico de Tela de Cebolla, como en la pintura, ¿no? O sea, es un cuadro separado, pero es parte de una obra. Y ahora lo empiezo a ver con otros ojos. Creo que es un libro distinto, un libro que apuesta a un lugar diferente a pesar de la coincidencia de escenarios, de preocupaciones. Si bien están algunos personajes que aparecieron en su anterior novela, León de Lidia no es una secuela. Ya estoy cansada del encajonamiento de que esto es autoficción, es biográfico. Parece que a la gente le importa más si la tante Blanche de veras guardó a su feto en un formol y con él vivió toda su vida, si de veras la abuela era esa persona tan mal encarada, si de veras la niña, que soy yo, según los lectores, le contestaba de una forma tan violenta a la abuela. Es que todo es sí y todo es no. O sea, hay ficción. Esto es una novela, y una novela escrita en fragmentos. León de Lidia hace referencia a distintos autores y recuerdos, pero sobre todo a la importancia de la lengua y las costumbres, piezas claves para entender nuestro origen. Yo no estoy queriendo contar mi biografía, pues a mí mi vida, ¿por qué le va a interesar a otras personas? Noticias 22, Alberto Aranda. El estanquillo se ilumina con un eterno resplandor.
El Museo del Estanquillo presenta una exposición dedicada al fotógrafo Librado García Smart. Se trata de la primera vez que un recinto museístico de México presenta una exposición individual dedicada a este artista que se caracterizó por sus retratos en la primera mitad del siglo XX. Retratos como el del pintor Roberto Montenegro y el del arquitecto Luis Barragán integran la exposición Librado García Smart, Eterno Resplandor, que a través de 7 apartados muestra el proceso creativo de este fotógrafo y rinde homenaje a Carlos Monsiváis, quien revaloró la obra del maestro de la lente jalisciense en el libro Historia mínima de la cultura mexicana en el siglo XX. Si bien sus imágenes están dentro del pictorialismo, que es una de las vanguardias primeras de la fotografía, también se acercan al expresionismo, también se acercan al contrastubismo ruso. El regreso de Smart tiene mucho que ver con 2 cosas muy importantes. La primera es una discusión de género. Es claro que Librado García es un fotógrafo que tiene una mirada con orientación. Desde su estudio en la Ciudad de México y en Guadalajara hasta su galería de obras que captan escenas nacionales y los desnudos masculinos que se encuentran entre los primeros en su tipo en la fotografía mexicana, pueden verse en la muestra que se acompañará de un catálogo próximo a publicarse. Es autor de una serie muy conocida que se llama Las Bellas Tapatías, que por primera vez se exhibe aquí en tal cantidad y número. Algunas de ellas son fotografías iluminadas. La calidad aurática, la calidad textural que tienen las fotografías de Librado García son muy relevantes en este momento, porque permiten ver un artista de laboratorio jugando con los papeles franceses, jugando con diferentes tipos de reactivos y logrando fotografías únicas. Librado García Smart, Eterno Resplandor puede visitarse hasta mayo de este año en Madero, esquina con Isabela Católica, en el Centro Histórico. Hasta la próxima. Ahora descubramos cómo sonaba México durante la Guerra de Reforma. Hace algunos años, el acordeonista mexicano Antonio Barberena comenzó a desarrollar una nueva faceta como escritor en el taller literario de Beatriz Graf. Mientras trabajaba en su primera novela histórica, Tempus Belli, La Guerra de los 3 Años, ambientada durante la llamada Guerra de Reforma, el autor descubrió la fascinante música escrita en aquellos años y a los compositores que supieron plasmar el espíritu de esa época convulsa. Este momento de México ha sido pues, prácticamente o desconocido o unilateralmente contado. A mí me sorprendió cómo en este periodo tan conflictivo, tan difícil, porque hablamos de una guerra civil, había música que de alguna manera se escribía en honor de los combatientes y eso me llamó mucho la atención. Las sonoridades que causaron furor en el México de mediados del siglo XIX son recuperadas por el maestro Barberena en su más reciente disco, Tempus Belli, Música en la Guerra de Reforma, conformado por 21 temas entre valses, polcas, redobas y mazurcas. Una música que para entonces ya no era patrocinada ni por la corte ni por la iglesia. Este repertorio que estoy presentando en el disco es el primer eslabón, vamos a decirlo así, de la música ya de corte ciudadano que llegó a México, y no solamente a México, sino a toda América, Estados Unidos, por supuesto, que es la llamada música de salón. Los compositores mexicanos inmediatamente se familiarizaron con estos géneros y compusieron música al mismo nivel de calidad de los europeos. El disco, publicado por el sello Tempus Clásico, incluye obras de compositores como Jesús Valadez, José María Pérez de León, Alejo Infante y Zenobio Paniagua, quienes dedicaron piezas a personajes como Benito Juárez o Miguel Miramón, según el bando con el que simpatizaban. Tempus Belli, Música en la Guerra de Reforma, ya está disponible en formato físico y digital. Para Noticias 22, César H. Meléndez. El corazón de la ciudad se pinta de colores. Con el objetivo de incentivar el turismo y el patrimonio cultural y artesanal que se sintetiza en la capital del país, fue inaugurada la exposición Arte y Colores de la Ciudad de México. Esta exposición de Arte y Colores de la Ciudad de México es una función de la Secretaría de Turismo para promover y fomentar la atracción turística.
y consiste básicamente en la exposición artesanal y de grupos de productos agroecológicos. Juguetes textiles, alfarería y cerámica, joyería y dulces y chocolates es la oferta de 24 artesanos. Básicamente es una muestra, ¿verdad? Porque tenemos una gran cantidad de artesanos aquí y es una gran riqueza artesanal y cultural que tiene la Ciudad de México y gastronómica, por supuesto. Y aquí tenemos nomás una pequeña muestra de lo que estamos promoviendo. La muestra Arte y Colores de la Ciudad de México estará abierta en Punto México, ubicado en Presidente Mazarik 172 en la zona de Polanco, hasta el 28 de enero, con un horario de lunes a sábado de 9 a 19 horas y los domingos de 9 a 18 horas. Noticias 22, Víctor Gaspar. Nos despedimos con música. El 18 de enero de 1835 nace en Lituania el compositor César Cui, integrante del famoso grupo